Hola, buenas tardes, queridos alumnos de didáctica de los números, de la estadística, del grado de magisterio, de primero, curso primero. Bueno, pues vamos a terminar la lección que estábamos a medio de acabar. Nos queda solamente una parte del tema de fracciones, la parte correspondiente a proporcionalidad, y vamos a ver el tema de estadística. Bien, para acabar la parte de proporcionalidad, la parte de los números racionales, nos faltaba por comentar solamente el último de los apartados, el correspondiente a proporcionalidad, y tengo que decir que aquí hay que comentar algunas cosas con respecto a las transparencias. En primer lugar, el uso de la proporcionalidad es algo muy común y es muy contextualizable para los alumnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se trata de establecer relaciones entre magnitudes, como pueden ser, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, determinar el precio de la compra de una cantidad de fruta conocido el precio de 1 kilo. Tenemos dos magnitudes, que es lo que pesa la fruta por un lado y por otro lado el precio, el dinero, y establecemos una relación entre estas magnitudes. Esto es muy útil para llevar actividades a nuestro aula. Podemos obtener la duración de un viaje, conocida su velocidad. Aquí relacionamos la magnitud del tiempo con la velocidad. Utilizar una receta escrita para 4 comensales y qué tenemos que hacer para ampliar esa receta y dar de comer a 10 comensales, por ejemplo. Bueno, pues esta es la idea. Esta es la idea. Podemos buscar situaciones y para eso podemos utilizar el lenguaje gráfico o el lenguaje artístico incluso. Aquí tenéis pues gráficos, representaciones gráficas. Podemos utilizar este tipo de efectos y también el lenguaje artístico, por ejemplo la proporción áurea. Si busquéis por internet veréis que hay una cantidad de información acerca de proporciones que han usado los artistas y que pueden ser curiosas. Sobre todo podemos utilizar este tipo de lenguaje artístico en los niveles más altos de primaria para ver esculturas y este tipo de cosas. Bien, esta transparencia es muy técnica, vamos a saltar y vamos a pasar a la transparencia 44 para explicar un poco de qué se trata esto de la proporcionalidad. Fijaros, tenemos dos magnitudes, lo vamos a ver con un ejemplo. La longitud de una tela y el precio que pagamos por esta tela. Estas dos magnitudes son proporcionales. ¿Por qué? Porque hay una relación entre ellas, es decir, cuanta más tela compremos, más precio, más dinero tendremos que pagar. En consecuencia, tenemos que hay una relación, es la primera de las condiciones para que exista una magnitud. En este caso, la relación es si una pieza de tela mide menos, cuesta menos, y si mide más, pues cuesta más. Si tengo dos piezas de tela, el coste lo puedo calcular sumando lo que vale cada una de las piezas. Esta es la segunda condición para que podamos hablar de una proporcionalidad. Y la tercera es utilizar un precio de unitario. Es decir, si yo tengo que... Si yo sé que la tela se mide en metros y yo sé que una pieza tiene 3 metros, conociendo lo que vale un metro de tela, podré obtener lo que vale el precio de la pieza completa. Muy bien, pues esta es la idea de la proporción. Nos fijamos ahora en este ejemplo de aquí abajo, donde dice que si mezclamos 3 kilos de pintura amarilla con con 1,4 kilos de pintura azul, podemos obtener pintura verde. Y aquí aparece el concepto de razón. La razón es los kilos que hay que mezclar de pintura amarilla con los kilos que hay que mezclar de pintura azul. Y como vemos, la relación es 3 es a un cuarto. Esta fracción que tenemos aquí, que no es una fracción porque aparecen en ella números decimales, es una razón, se llama una razón. Por tanto, la diferencia entre fracción y razón es que en las fracciones no pueden aparecer números decimales, mientras que en las razones sí, como es el ejemplo que tenemos aquí. Al dividendo se le llama antecedente y al divisor se le llama consecuente. Antecedente y consecuente. Del concepto de razón pasamos al concepto de proporcionalidad. Dos razones son equivalentes cuando son iguales. Por ejemplo, tenemos la razón A partido por B y C partido por D. Si establecemos la igualdad A partido por C es igual que C partido por D, a esto se le llama una proporción. Por ejemplo, para hacer galletas, la razón entre el número de cucharadas soperas de azúcar necesarias es de 2 a 3.
por los litros de leche de 2 a 3. 2 tercios es una razón. Es una razón. Ahora, si conocido el número de cucharadas, podemos determinar la cantidad de litros que necesitamos para poner, por ejemplo, para usar para poner, si queremos poner 10 cucharadas de azúcar, ¿cuántos litros de leche? Al establecer esa igualdad tenemos una proporción. Vamos a ver esto en la pizarra. Bien, vamos a la pizarra a comentar esto. Aquí está la pizarra, ya tengo aquí los datos. Como vemos, en el ejercicio teníamos, íbamos a hacer unas galletas, bueno, y hacen falta 2 cucharadas de azúcar y 3 litros de leche. Bueno, la relación entonces se suele poner siempre el número más grande en la relación en el numerador. Bien, pues esto es una razón. Es la razón que relaciona los litros de leche con las cucharadas de azúcar. Una razón. Ahora, supongamos que queremos hacer un pastel o una tarta o lo que sea, unas galletas, pero en vez de con 3 litros de leche, con 10 litros de leche, porque queremos hacer más. ¿Cuántas cucharadas de azúcar necesitamos? Bueno, pues entonces tenemos que tener en cuenta que si con 3 litros de leche hacemos 2, vamos a hacer 9 con 9 litros de leche, tendremos que poner 6 cucharadas de azúcar. Esto que tenemos aquí es una proporción. Muchas veces en el lenguaje coloquial se confunde el concepto de razón con el concepto de proporción, y a lo que es una razón le llamamos una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. La igualdad entre dos razones es una proporción. Bueno, pues teniendo claros estos conceptos, podemos seguir ahora con la transparencia, con las transparencias, y aquí tenemos cómo podemos igualar o decir que son iguales dos razones. Bueno, pues porque el producto de los extremos es igual al producto de medios. Es decir, si tomamos aquí esta fracción, esta razón, esta proporción, podemos comprobar que es igual porque las fracciones son iguales. Hoy es lo que se conoce como que el producto de extremos es igual que el producto de medios. 6 por 3, 18, 2 por 9, 18. Y este es el fundamento de la proporcionalidad, en este caso directa. Propiedad de las proporciones que pone aquí: la suma de antecedentes dividida por la suma de consecuentes de una proporción es igual a cualquiera de las razones de la proporción. Es decir, que podríamos sumar en la proporción de antes 9 y 3 y 6 y 2 y nos sale una proporción igual. 12 es a 8. Bueno, esto es una propiedad que no vamos a comprobar. ¿Qué tipos de proporciones hay? Bien, pues las proporciones pueden ser de tipo directo, inverso y compuesto. Directo quiere decir que cuando una magnitud crece, la otra magnitud también crece. Si A crece, B crece. Y si A disminuye, B disminuye. Cuando eso ocurre, se dice que es una proporción directa. ¿Cuándo una proporción es inversa? Bueno, pues cuando la relación que hay entre las magnitudes es que si una de ellas crece, la otra disminuye. Y al revés, cuando la primera disminuye, la segunda crece. Y una magnitud es compuesta cuando se dice que es una proporcionalidad, se dice que es compuesta cuando hay más de dos magnitudes que están relacionadas a la vez. Y entonces la relación se establece siempre 2 a 2, dejando a una de las magnitudes, dejándola fija. A la magnitud que no participa en la relación se la deja fija. Esto lo vamos a ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, para terminar con las consideraciones didácticas, fijaros que la dificultad que nos podemos encontrar es en buscar métodos que resuelvan la cuestión de forma razonada, no puramente algorítmica. Por eso nosotros vamos a resolver los ejercicios de proporcionalidad usando no el álgebra, sino lo que se conoce como preálgebra. Esto lo vamos a desarrollar en los ejemplos. Utilizaremos, o se pueden utilizar en nuestras aulas, la idea de mitad
y doble para introducir el concepto de proporcionalidad. También tercera parte o triple, porque es más sencillo. Por ejemplo, si tengo dos lapiceros, ¿cuánto es el doble? Pues el doble es 4 lapiceros. Y establecer relaciones de proporcionalidad de este tipo para que sea fácil de hacer el cálculo. Lo veremos también en algún ejemplo. Otra fórmula útil es recurrir a la búsqueda del valor unitario, referirnos a la unidad. Vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a la pizarra. Si utilizamos doble y mitad, en una proporción podemos hacer lo siguiente. Si 2 kilos de fruta cuestan 7,3 euros, ¿cuánto cuesta el doble de kilos? No hay que decir ni siquiera 4 kilos, el doble. Bueno, pues el doble de kilos costará el doble de dinero. ¿Y cuánto cuesta la mitad? Pues la mitad costará la mitad de dinero. Estos conceptos de doble y mitad nos permiten introducir, como veis, ideas de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir reducir a la unidad? Reducir a la unidad quiere decir que si 2 kilos cuestan 7,3 euros, lo que hacemos es buscar cuánto cuesta 1 kilo. En este caso hay que dividir por 2, es la mitad, ¿no? 1 kilo cuesta 7,3 dividido por 2. Hacemos la división y el resultado sería la reducción a la unidad. A partir de la reducción a la unidad podemos saber, por ejemplo, cuando tengamos esta cantidad, esto es 3 por 2, 6, a 7, 1, bajamos el 3, 6 por 2, 12, a 13, 1, 3,65 cuesta 1 kilo. Una vez que hemos reducido a la unidad, podemos ya entonces saber cuánto cuestan 7 kilos. ¿Cómo? Pues simplemente multiplicando por 7 la cantidad que hemos encontrado aquí después de reducir a la unidad. Y esto nos sirve para calcular 7 kilos, para calcular 8 kilos, etcétera. Podemos aquí poner la cantidad que queramos, simplemente hay que multiplicar esta cantidad por el valor de la unidad y así, una vez que hemos reducido a la unidad, tenemos fácil obtener cualquier valor. También pone aquí en las consideraciones didácticas que es interesante utilizar la intuición del alumno y sobre todo elementos de su contexto, compras que sean de su contexto, de chucherías, de no sé lo que, cosas de su contexto. Y también promover la estimación, que sean capaces de hacerse una idea de qué es lo que va a salir en un problema antes de resolverlo. Interpretar las soluciones y reconocer los errores es también una parte importante y a la que nos puede ayudar este tipo de problemas de proporcionalidad. Aquí viene que se pueden usar materiales, claro, podemos usar canicas, trozos de papel, fichas del parchís, lo que sea, lo que queramos, incluso dados. Podemos hacer la proporcionalidad según el lanzamiento de un dado, bueno, cosas de estas. Muy bien, también hablaremos en este tema, haremos ejercicios de los tantos por ciento. ¿Por qué es importante usar el tanto por ciento? Bueno, pues porque el tanto por ciento está en el lenguaje cotidiano. Hablamos mucho usando porcentajes. El 20% de algo, el 15%, el 80%. Y en el mundo de la empresa, mucho más. Nuestros alumnos no están todavía en ese mundo, pero hay que empezar a familiarizarlos porque muchos mensajes que van a recibir puede ser que empiecen a ser ya mensajes con la palabra por ciento detrás. Mensajes numéricos con la palabra por ciento. Es decir, que el uso del porcentaje puede empezar a ser importante. Usos, pues vamos a estudiar el tanto por ciento de una cantidad, las relaciones porcentuales, los aumentos y disminuciones porcentuales en las rebajas, por ejemplo, y en la aplicación del IVA, etc.
Muy bien, pues vamos a ver ahora algunos ejemplos del uso de la proporcionalidad. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Vamos a utilizar para eso la hoja de ejercicios con fracciones en la parte correspondiente a proporcionalidad que tenemos aquí. Empezaremos comentando el ejercicio 26. Para eso nos vamos a la pizarra. Está aquí la pizarra. Y el ejercicio dice que en una maqueta 5 milímetros se corresponden con 4 metros reales. Es decir, que tenemos que calcular a cuántos metros reales corresponderán 18 milímetros. Bien, vamos a hacerlo utilizando preálgebra, como hemos dicho antes. Estamos en un entorno prealgebraico, por lo que no podemos utilizar ecuaciones. Es decir, ahora mismo a todos se nos ocurriría hacer este ejercicio usando pues una regla de 3 directa y ya está, ¿no? Hay que intentar empezar a hacer estos ejercicios utilizando preálgebra. No diciendo, bueno, pues si a 5 le corresponden 4, a 18, esto lo podemos hacer nosotros y lo haremos con ellos luego más adelante, presentando la proporcionalidad directa utilizando ecuaciones o simplemente utilizando la X, es decir, suplantando un número con una letra, pero esto empezaremos a hacerlo o en los últimos cursos de primaria, en el último curso, o bien en secundaria. Al principio conviene utilizar un algoritmo de este tipo. Por ejemplo, si ponemos aquí, tenemos que la pregunta nos pregunta a cuánto corresponden 18 milímetros si sabiendo que 5 milímetros, estos son los datos que tenemos, 5 milímetros se corresponden con 4 metros reales. Ponemos entonces aquí en esta parte de la tabla, lo podemos hacer en tabla o no, bueno, en esquema. Este es en la maqueta. Y estos son datos reales, en la realidad. Muy bien, lo que desconocemos es cuánto corresponden a 18 milímetros en la realidad. Empezamos entonces estableciendo que la proporcionalidad es directa. ¿Por qué la proporcionalidad es directa? Pues porque más milímetros en la maqueta, más metros en la realidad. Cuanto más alto o más largo sea un objeto en la maqueta, más alto o más largo será en la realidad. Por tanto, tenemos que dejar claro que la proporcionalidad es directa y explicar, claro, por qué. Es directa porque cuanto más alto o más largo sea un objeto en la maqueta, más alto o más largo será ese objeto en la realidad. Bien, pues empezamos ahora con los números y tenemos que ir multiplicando o dividiendo de manera que lo que hagamos en la medida de la maqueta se lo haremos también en la medida real. Bien, pues ahora vamos a copiar aquí para hacer los cálculos. Tenemos 5 milímetros en la maqueta, se corresponden con 4 metros reales y la relación es una relación directa. Y aquí tenemos que llegar a la cantidad de 18. Aquí no sabemos cuál será el resultado que nos dará. Bien, voy a borrar estas flechas. Pues empezamos haciendo el cálculo. En este caso voy a reducir a la unidad. Voy a comenzar dividiendo entre 5 y obtengo 1 como la proporcionalidad directa. Si en la columna de los milímetros, de los 5 milímetros, he dividido por 5, en esta columna también tengo que dividir por 5 y me sale 4 partido por 5. A continuación, aquí multiplico por 18, 1 por 18 son 18, y entonces en esta columna tengo que hacer lo mismo. Sería 18 por 4 partido por 5, serían 72 partido por 5. Hacemos la división, lo hago aquí aparte, 72 entre 5, 1 por 5, 5, 4 por 5, 20, bajamos la coma siguiente y 4 por 5, 20. Sale 14,4 metros y esta es la solución
a nuestro ejercicio. En este caso, el resultado son 14,4 metros. Bien, vamos ahora a ver el segundo de los ejercicios, el 27. Dice, en un puerto las grúas descargan barcos mercantes y si 2 grúas descargan un barco en 12 horas, ¿en cuánto tiempo lo harán 3 grúas? Vamos a la pizarra y aquí tenemos el enunciado, bueno, los datos. Dice que 2 grúas tardan 12 horas y pregunta cuánto tiempo tardarán 13 grúas. Bien, tenemos que decidir primero qué tipo de relación tenemos y tenemos que pensar que si 2 grúas tardan 12 horas, más grúas tardarán menos tiempo. Más grúas tardarán menos tiempo. En consecuencia, en este caso, la relación es una relación inversa. Esto es lo primero que tenemos que establecer y explicar. Es una relación inversa y en consecuencia tenemos que actuar inversa. Tenemos que actuar con esa premisa. Bien, pues vamos a proceder utilizando preálgebra a desarrollar el ejercicio. Tenemos aquí las grúas, aquí el tiempo. Sabemos que 2 grúas tardan 12 horas. Sabemos que la relación es inversa y ahora tenemos que llegar a saber cuántas, que si aquí tenemos 3 grúas, ¿cuánto tiempo tardarán estas 3 grúas? Procedemos entonces a, en este caso, para llegar desde aquí, desde el 2 hasta el 3, lo que hacemos es multiplicar por 6, ¿no? 6 por 2 son 12. Y aquí lo que tenemos que hacer es, entonces, dividir por 6. ¿Por qué? Pues porque la relación es inversa. Y si en la columna de las grúas multiplicamos, en la columna del tiempo tenemos que dividir. 12 entre 6 son 2. Ahora para llegar aquí a 3 lo que haremos será dividir por 4. 12 entre 4, 3. Y ya tenemos el resultado. Y aquí lo que tendremos que hacer es multiplicar por 4 porque la relación es inversa. Y sale 8. En consecuencia, como aquí hemos llegado al número de grúas que nos piden, aquí tenemos la solución. La solución, por tanto, será, el tiempo es 8 minutos. 3 grúas tardarán 8 minutos. Vamos a hacer un ejercicio donde aparecen más de 2 magnitudes ahora. El ejercicio 28, este que tenemos aquí, dice, el transporte de 4.500 kilos de mercancía a 25 kilómetros de distancia cuesta 100 euros. ¿Cuánto costará el transporte de 9.000 kilos de mercancía a 50 kilómetros de distancia? Bien, vamos a la pizarra. Bien, vamos a la pizarra. Está aquí. Y ahora en este problema nos encontramos con que tenemos una carga de 4.500 kilos que tenemos que transportar 25 kilómetros y el precio de ese transporte es 100 euros. Bien, tenemos que establecer la relación entre las magnitudes que están implicadas, entre cada una de las magnitudes, el peso y el precio, y también entre la distancia y el precio. La relación que nos interesa, por tanto, es esta de aquí, entre la distancia y el precio, y esta de aquí, entre el peso y el precio. Son las relaciones que nos interesan. Cuando aparecen más de 2 magnitudes, tenemos que establecer las relaciones entre las magnitudes que aparecen dejando la tercera magnitud constante. Por ejemplo, supongamos que dejamos el peso constante, un peso fijo, o más que constante, mejor fijo. Un peso fijo. ¿Cuál? El que sea, me da igual. Fijamos el peso. Si dejamos el peso fijo, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos que llevar más lejos la mercancía, nos costará más dinero, ¿no? Más distancia, con el mismo peso fijo, Más distancia,
más precio. Por tanto, la relación entre la distancia y el precio es una relación directa. Ahora, en el segundo paso, lo que dejamos fijo es la distancia. Si dejamos la distancia fija, una distancia de 10 kilómetros, 20, la que sea, pero fija, ahora tenemos que establecer qué pasa con el peso. Si el paquete pesa más, ¿el precio será mayor o menor? Bueno, pues si el paquete pesa más, evidentemente nos van a cobrar más, ¿no? Más precio. Por tanto, la relación aquí también es una relación directa. Tenemos, por tanto, dos relaciones directas entre las magnitudes peso, precio, distancia, precio. Muy bien, vamos a proceder entonces a escribir esto aquí en limpio. Tenemos el peso, la distancia y el precio. La magnitud distancia-precio se relacionan de forma directa. La magnitud peso-precio también se relacionan de manera directa. Y el problema nos daba los datos de que 4.500 kilos a una distancia de 25 kilómetros costaba 100 euros. 100 euros, ¿vale? Tenemos que llegar a 9.000 kilos a 50 kilómetros. Voy a ponerlo esto aquí en verde. Tenemos que llegar a 9.000 kilos y a una distancia de 50 kilómetros. Y calcular para esos dos valores cuál es el precio. Bueno, pues empezamos entonces a buscar por qué número multiplicar o por qué número dividir para llegar desde 4.500 a 9.000 y desde 25 a 50. En este caso es sencillo porque aquí, si multiplico por 2, 4.500 pasará ya directamente a 9.000. La distancia no la cambiamos porque solamente afectamos ahora al peso, y hay que tener en cuenta que aquí también tenemos que multiplicar por 2 porque la relación entre el precio y el peso era relación directa. En consecuencia, aquí saldrán 200. Ya hemos llegado a la cantidad que queríamos en el peso, en la columna del peso. Vamos ahora a la columna de la distancia. En este caso queremos llegar a 50, pues también hay que multiplicar aquí por 2 y ya tendremos 50. Esta columna no la tocamos y aquí, como la relación entre la distancia y el precio era directa, tendremos también que multiplicar por 2 y ya nos sale aquí 400. En consecuencia, como aquí hemos llegado a 9.000 y aquí hemos acabado ya en 50, aquí tenemos el resultado, tenemos la solución a nuestro problema. Por tanto, el precio que nos van a cobrar va a ser de 400 euros. Vamos a hacer algún problema en el que las magnitudes sean también más de 2. Por ejemplo, vamos a hacer el problema 33. A ver, el 33 dice: una fábrica trabajando 8 horas diarias ha necesitado de 5 días para fabricar 1.000 ruedas. ¿Cuántos días tardará en fabricar 3.000 ruedas si trabaja 10 horas diarias? Vamos a la pizarra. Aquí tenemos ya los datos. Bueno, tenemos aquí el problema ya en la pizarra. Dice que se trabajan 8 horas al día, trabajando 5 días producimos 1.000 ruedas y trabajando 10 horas al día producimos 3 ruedas. Para producir 3.000 ruedas, ¿cuántos días tendremos que trabajar? Bueno, pues vamos entonces a escribir las magnitudes. Aquí tenemos las horas al día de trabajo. Aquí tenemos los días. Y aquí tenemos las ruedas. Vamos a ver, en este caso, los datos nos dicen que tenemos 8 horas, 5 días, 1.000. Vamos a ver cómo establecemos la relación que existe entre, por ejemplo, las horas y los días. Dejamos, en este caso, fijo el número de ruedas que vamos a construir. Si trabajamos
más horas al día, tardaremos más o menos días en fabricar el mismo número de ruedas. Claro, si el número de ruedas es el mismo, son 2000 ruedas, por ejemplo. Pues si trabajamos más horas al día, tardaremos menos días. Por lo tanto, si dejamos fijo el número de ruedas, más horas al día implica trabajar menos días, y esta es una relación en consecuencia inversa. Bien, ahora vamos a dejar fijo el número de horas de trabajo diario y vamos a establecer la relación entre los días y las ruedas que producimos. Si trabajamos al día 2 horas, por ejemplo, o 1 hora o 3, una cantidad fija. Si trabajamos más días, produciremos más o menos ruedas. Claro, en este caso, trabajamos 2 horas al día, por ejemplo, o 3, una cantidad fija. Si trabajamos más días, fabricaremos más ruedas. Por lo tanto, la relación ahora es una relación directa en este caso. Las horas de trabajo diario y los días tienen relación inversa, y los días y las ruedas tienen relación directa. Bueno, pues una vez que hemos establecido esto, vamos a hacer las columnas numéricas para utilizar preálgebra y calcular el resultado. Tenemos entonces que el punto de partida son los datos que nos han dado: 8 horas al día, 5 días y 1000 ruedas. La relación entre los días y las ruedas era directa, y entre los días y las horas era inversa. Y tenemos que llegar a los números de 10 horas al día. Tenemos que llegar aquí a 10 y a 3000 ruedas. Y lo que tenemos que hallar son los días. Bueno, ya tenemos aquí el esquema para empezar a buscar los números. ¿Qué números buscamos? Pues por ejemplo, vamos a multiplicar aquí en esta columna. Voy a multiplicar, por ejemplo, por 5. Ahora ya cada uno tiene que buscar un poquito los números. Si aquí multiplico por 5, me sale 40. La cantidad de días se queda fija, en este caso 5. Y si aquí hemos multiplicado por 5, aquí tendremos que dividir por 5. Bueno, se me ha acabado la hoja, un momento, voy a cambiar la hoja. Bien, seguimos entonces por aquí, ya le he pasado a la hoja siguiente. Y como digo, como he multiplicado el número de días por 8, pues en la columna de los días, tendré que dividir entre 5. Tendré que dividir entre 5. Vaya. Tendré que dividir entre 5 porque la relación era inversa, en la columna de los días. Bueno, pues dejamos fijo las ruedas, y aquí, claro, aquí no es 5, aquí es 1. A continuación, para llegar aquí, una vez que multiplico por 40, para llegar a 10, pues dividiré entre 4, ¿no? Y ya me sale aquí 10. La columna de las ruedas queda fija, y aquí, como la relación era inversa, si he dividido entre 4, tendré que multiplicar por 4, y aquí me sale el valor 4. Muy bien, ahora en la columna de las ruedas, para llegar de 1000 a 3000, lo que haré será multiplicar por 3, y ya tengo aquí 3000. El número de horas al día se queda ya fijo, y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues si hemos multiplicado por 3 en la columna de las ruedas, como la relación era directa, aquí tendré también que multiplicar por 3, y sale 12. Es decir, hago la misma operación si la relación es directa, y hago la operación inversa si la relación es inversa. Si la relación es inversa, si multiplicamos, dividimos, y si dividimos, multiplicamos. Y entonces, como hemos llegado ya aquí a los números que nos pedían, aquí tendremos el resultado.
Muy bien, pues esta es la solución. Y por tanto, en este problema la solución es que hay que trabajar 12 días para producir 3.000 ruedas si cada día trabajamos durante 10 horas. Bien, vamos ahora a hacer un ejercicio, otro ejercicio de la hoja. En este caso vamos a hacer un ejercicio de porcentajes. Un ejercicio de porcentajes. Por ejemplo, el 41. En el caso de los porcentajes, tenemos la ventaja, entre comillas, de que la relación siempre es directa, las relaciones porcentuales son siempre directas. Dice que en un restaurante han subido el menú del día un 8%. ¿Cuál será el nuevo precio si costaba 7,5 euros? Utilizando este método de preálgebra podemos introducir los porcentajes, aunque quizás luego, cuando el alumno es más maduro, puede hacer estos cálculos de manera más sencilla. Ahora, de momento, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a la pizarra. Bueno, aquí tenemos el planteamiento. Un menú cuesta 7,5 euros, ha subido el 8%. ¿Cuánto cuesta ahora el menú? Bien, la idea es la siguiente. Si el menú costase 100 euros, ahora costaría 108. Esta es una forma de ver el problema, pero hacer cálculos para pasar de 100 a 108 es más complicado que si lo planteamos diciendo de 100 euros se ha producido una subida de 8 euros. Es una forma de hacerlo. Se puede hacer aquí con el nuevo precio o se puede hacer también buscando la subida de 7,5. De las dos maneras se puede hacer. Si hiciésemos, por ejemplo, si de 100 euros sería 108, fijaros que 7,5 euros será el nuevo precio. Aquí no me sale el 8. 108, aquí el nuevo precio pues nos sale directamente. Sería 108 por 7,5 partido por 100. Esto es una cosa que quizá ya se podría empezar a hacer en los últimos cursos de primaria, en el último curso de primaria. Vamos a hacerlo utilizando preálgebra para ver la subida de 8 euros sobre 100, a qué subida corresponde sobre los 7 euros. 7 euros y medio. Tenemos aquí entonces la cantidad de 100, 7,5 los euros. La relación en este caso siempre es directa, porque al ser proporcionalidad, la relación es directa. Ya es cuestión de ver los números que tenemos que relacionar. En este caso vamos a hacerlo así. Y aquí vamos a notar que voy a buscar no el 108, sino simplemente la subida de 8 euros. 8 euros. Bueno, pues lo que se suele hacer es dividir entre 100 para buscar la unidad. Por tanto, aquí también tenemos que dividir entre 100, moviendo la coma 2 lugares hacia la derecha, sale 0,075, y ahora aquí pues multiplicamos por 8. Por tanto, aquí también tendremos que multiplicar por 8. Aquí ya nos sale 8, y aquí al multiplicar por 8 nos sale 0,6. Y esta es la subida. Por tanto, el nuevo precio será 7,5 que valía, más 0,6 que es la subida, pues 8,1 euros o 8,10. Bueno, pues este es el problema de probabilidad. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, el ejercicio 42 dice: tengo que pagar 352 euros por un mueble en el que me incluyen el cobro de un 10% por transporte. Es decir, en estos 352 euros está ya incluido la subida del 10%. ¿Cuál será el precio del mueble prescindiendo del transporte? ¿Cuánto cuesta el mueble sin ese 10%? Vamos a la pizarra. Aquí está el planteamiento. Bueno, tenemos el precio es 352 euros, incluyendo el 10% de transporte.
Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que estos 352 euros con quien están comparados o a quien corresponden es no a 100 euros, sino a 110 euros. Bien, vamos a ver entonces, en este caso, que si 352 euros se corresponden con 110, ¿cuánto le corresponderá al precio de 100? En este caso, lo que buscamos es obtener aquí 100 y cuando aquí obtengamos 100, obtendremos el precio original sin el 10%. La relación, como es una proporcionalidad, como es un porcentaje, es directa. Muy bien, pues empezamos entonces. Voy en esta columna, a empezar dividiendo entre 11. Entre 11. Al dividir entre 11 aquí me sale 10. Y claro, aquí también tengo que hacer la división entre 11. Dividimos 352 entre 11. A 3 queda 2. Y sale, bajamos el 2, de resto 0, sale a 32. 32 al dividir entre 11. Y ahora, para llegar desde aquí al 100, lo que hacemos es multiplicar por 10. Por tanto, en esta columna de aquí también multiplicaremos por 10. Y aquí obtenemos ya 100 y aquí obtenemos 320. Como aquí en esta parte, en la columna del 110, hemos llegado ya al valor que queríamos, al 100, aquí tenemos la solución del ejercicio. Es decir, que sin ese 10%, sin el transporte, el producto que hemos comprado costaba 320 euros. Vamos a hacer un último ejercicio. Bueno, el de los zapatos queda planteado para que lo hacéis vosotros de la misma manera. El ejercicio que quiero hacer ahora es un poco distinto. Es de las aplicaciones, en particular quería hacer el ejercicio 50. Expresa la fracción de cuadrado que ocupa cada pieza de estos tangram. Bien, voy a hacer el del medio porque es un poquito más difícil que el del tangram habitual, que son estos dos ejercicios, el A y el C, donde ya sabéis que podéis repartir las piezas. Yo voy a hacer el reparto en dos dibujos. Vamos a hacer el ejercicio B ahora. Vamos a la pizarra donde he capturado esta imagen, aquí, para hacer el ejercicio. Y ahora tenemos que fijarnos en lo siguiente. Tenemos aquí nuestro dibujo, cabe muy justo. Bueno, se ve todo. Y ahora lo que voy a hacer, lo que tenemos que hacer es, para calcular a qué fracción corresponde cada una de estas zonas, lo que tenemos que hacer es intentar dividir las piezas en figuras iguales. Para eso voy a hacer unas líneas. Por ejemplo, esta línea de aquí, esto no se ve en negro, las haré. Esta línea de aquí me permite dividir esta figura, vaya, como vemos, esta pieza en un triángulo y un cuadrado. Y además, si hago esta de aquí, tengo dividido ese cuadrado ahora en dos triángulos. Y los tres triángulos en los que he dividido la pieza ahora son iguales. Eso lo puedo hacer aquí también. Divido aquí. Divido ahora por las diagonales. Divido aquí por las diagonales. Una y otra. Aquí hago igual. Un triángulo. Y aquí estos dos cuadrados son igual que los de antes. Voy a hacer esta línea un poquito más recta si puedo. Y ahora divido de nuevo este cuadrado y este cuadrado. Fijaros que lo estoy dividiendo en triángulos que son todos iguales. Aquí hago la división y aquí hago también la división. Y me quedan las dos piezas de arriba, donde me sale este y este. Y como vemos ahí en el pico, los triángulos son más pequeños. Bueno, pues tengo la opción de o bien
dividir todos los triángulos en dos, para que todos los triangulillos del dibujo sean iguales, o considerar que estas dos piezas cuentan como una pieza. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a contar los triángulos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y estos dos de aquí, 20. Por tanto hay 20 triángulos de los grandes. Bien, vamos a ver ahora a qué fracción corresponde cada una de las piezas. Por ejemplo, esta pieza de aquí, la pieza verde, ¿cuántos triángulos tiene? Pues si contamos, la pieza verde tiene, un momento que borre los números, la pieza verde tiene 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos, ¿no? Luego, la fracción que le corresponde será 5 partido por 20. Ya puedo borrar todo aquí, porque ya sé que esta fracción de aquí es 5 partido por 20. La pieza azul tiene 3 triángulos, esta de aquí tiene 3 triángulos, por tanto, la fracción que le corresponde será 3 partido por 20. La pieza rosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, luego la fracción que le corresponderá será 5 partido por 12. Las piezas marrones de abajo tienen 2 triángulos cada una, 1 y 2, por tanto será 2 partido por 12, no, partido por 20, perdonar. Partido por 20. Aquí abajo serán 2 partido por 20, cada una de ellas. Escribo 2 partido por 20 y 2 partido por 20. Y las piezas de arriba, estas piezas tienen, vamos a ponerlo tienen un triángulo y medio. Si lo escribimos como fracción, el resultado sería un triángulo y medio, pero claro, un triángulo y medio de 20, pero no podemos poner un triángulo y medio de 20 porque eso no es una fracción. La otra pieza, la otra pieza, exactamente lo mismo. Aquí tenemos también 1,5 partido por 20. Y ahora, claro, tenemos que convertir este 1,5 partido por 20 en fracción multiplicando por 10, con lo que quedará 15 partido por 200 aquí y aquí. 15 partido por 200 será la fracción. Bueno, pues ahora simplificamos todas estas fracciones. Estas de aquí abajo son 1 partido por 10 en ambos casos. 1 partido por 10, 1 partido por 10. Aquí arriba tenemos 1 partido por 10. Aquí tenemos 5 partido por 20. Simplificamos dividiendo por 5 numerador y denominador y queda un cuarto. Tenemos aquí arriba también 5 partido por 20. También queda un cuarto. Y aquí abajo tenemos 3 partido por 20, que no se puede simplificar. Y aquí arriba 15 partido por 200. Simplificamos dividiendo por 5, numerador y denominador. Y queda 3 partido por 40. Aquí. Vaya. Aquí y aquí. La fracción resultante es 3 partido por 40. Bueno, y este es el resultado del ejercicio. Como vemos, cada uno de los objetos, cada una de las piezas, a cada una de las piezas le corresponde una fracción en relación con el total de piezas en las que podemos dividir
el objeto. En este caso hemos tomado un triángulo, como hemos visto. En el caso del tangram es un poquito más sencillo, porque en el tangram lo único que tenéis que tener en cuenta es que si tenemos el triángulo pequeño, el cuadrado son dos triángulos pequeños. Si tenemos el paralelogramo, esto también son dos triángulos pequeños. El triángulo mediano son también dos triángulos pequeños. Y el triángulo grande se puede hacer así y convertirlo en cuatro triángulos pequeños. Usad estas particiones para hacer los otros ejercicios de la hoja. Bueno, pues así despedimos este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.